Te damos la bienvenida a un nuevo audio de la hora silenciosa de Palabra de Vida, donde líderes alrededor del mundo compartirán con nosotros. El día de hoy escuchamos a... Saludos a todos y el Señor les bendiga. Mi nombre es Albert Santiago, soy pastor de la Primera Iglesia Bautista en Sabana Seca, donde sirvo con mi familia, y son todos bienvenidos. Hoy, en comentario de la hora silenciosa, toca en Romanos capítulo 8, versículos 1 al 11. Así que vamos a darle lectura. Ahora pues, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús me ha librado de la ley del pecado y de la muerte. Porque lo que era imposible para la ley, por cuanto era débil por la carne, Dios, enviando a su Hijo en semejanza de carne de pecado y a causa del pecado, condenó al pecado en la carne para que la justicia de la ley se cumpliese en nosotros, que no andamos conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Para los que son de la carne piensan en las cosas de la carne, pero los que son del Espíritu en las cosas del Espíritu. Porque el ocuparse del Espíritu es vida y paz. Por cuanto los designios de la carne son enemistad contra Dios, porque no se sujetan a la ley de Dios, ni tampoco pueden agradar a Dios. Mas vosotros no vivís según la carne, según el Espíritu. Si es que el Espíritu de Dios mora en vosotros. Y si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de él. Pero si Cristo está en vosotros, el cuerpo en verdad está muerto a causa del pecado, mas el Espíritu vive a causa de la justicia. Y si el Espíritu de aquel que levantó de los muertos a Cristo Jesús vivificará también vuestros cuerpos mortales por su Espíritu que mora en vosotros. Bien, esa es la lectura de la palabra del Señor, y me llama la atención que Pablo habla como de este grupo de personas, a veces en tercera persona, a veces se identifica y a veces habla en segunda persona, pero lo que sí es claro de este pasaje es que de quien se está hablando en Romanos es de un grupo de personas que es espiritual. Y a mí siempre me ha interesado ese concepto de cómo describimos a alguien que es espiritual. Pienso mucho en la filosofía griega, por ejemplo, que en cierta manera como que dividía, ¿verdad?, la espiritualidad de la carne, y mientras se mantuviera el rito que en cierta manera satisfaciera los deseos de la deidad, estaba todo bien. Mientras que la carne era como para nosotros decidir. Y mucha de esa filosofía griega ha afectado a la manera que pensamos en este lado del mundo. Pero cuando pensamos en una filosofía hebrea y miramos la palabra del Señor, vemos como que en realidad Dios quiere todo de nosotros. Dios no quiere solamente como una espiritualidad falsa. Dios no quiere como un rito o una obediencia a rituales. Y esto le pasó, ¿verdad?, a Saúl en un momento cuando él está esperando a Samuel que ofrezca el sacrificio, se desespera, lo hace él. Y una de las cosas que Samuel le dice es esa: quiero obediencia, no sacrificios. Y creo que la obediencia y esa separación es porque se ve de manera práctica en nuestra vida. Entonces Pablo lo que hace es que en este pasaje describe cómo es esta persona que es espiritual. Al principio, ¿verdad?, en los primeros capítulos se ve que la primera, tal vez, característica de una persona espiritual es que es salva, ¿no? En el primer pasaje dice: ahora pues ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, sino al Espíritu. Porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús me ha librado de la ley del pecado, ¿no? Entonces ahí vemos la separación. La primera que tenemos que ver de una persona que es espiritual es que salva, ha recibido a Cristo, por lo tanto ya no se deja llevar por la ley que es en la carne, sino la ley espiritual. Y esto, si no es porque no es salvo, ¿verdad? Una persona que no es salva no puede llevarlo a cabo, lo dice el versículo 3, porque lo que era imposible para la ley, ¿no? El Romanos mismo en el capítulo 1 habla acerca de esa ley
que está escrita en el corazón del hombre, pero incluso para salir inscrita en el corazón, es imposible que vivamos espiritualmente. Porque una persona que va a vivir espiritualmente necesariamente tiene que ser salvo. Entonces, ahí tenemos tal vez la primera característica, es una persona salva, y ese mérito lo debemos a Cristo en su sacrificio en la cruz. ¿Cómo son esas personas que son espirituales? Versículo 5 nos continúa hablando acerca de eso. Dice, porque los que son de la carne piensan en las cosas de la carne, pero los que son espirituales, ¿en qué piensan? En las cosas del espíritu. Entonces, la espiritualidad no es un rito que yo llevo a cabo cuando me levanto a las 5 de la mañana a orar. La persona que es espiritual piensa espiritualmente. Ya las cosas de la carne pasan a un segundo plano. Hay que atenderlas porque estamos en la carne. Y hay que pensar en eso, pero el espiritual, dice Pablo, tiene el enfoque en las cosas del espíritu. Y mira el versículo 6 que me encanta. Porque el ocuparse del espíritu es vida y paz. Para el espiritual, ocuparse de las cosas espirituales es tener paz. Porque el tema es que tienes que decidir. Cuando uno viene a Cristo y uno es salvo, y es este grupo de personas a la que Pablo está haciendo referencia, este grupo de personas que ahora es salvo, tiene que decidir qué naturaleza va a alimentar. Y no es una decisión pasiva. Es decir, si yo decido no, no alimentar la espiritual, lo que estoy decidiendo automáticamente es que voy a alimentar la carne. Dicen, ¿verdad? En Puerto Rico se utiliza mucho esa expresión del default, que es una palabra que utilizamos en inglés. Es básicamente lo que va a hacer si tú no tomas una decisión. Entonces, en ese sentido, siempre tenemos que decidir ocuparnos, como dice el pasaje, en las cosas del espíritu, porque eso es vida y paz. Y la palabra paz es interesante porque conlleva en sí su antónimo, que es la guerra. Pensamos en la guerra porque siempre, y esto Pablo también habla mucho de este concepto de la guerra, de la naturaleza pecaminosa y la naturaleza ahora que tenemos en Cristo. Y esas siempre van a estar encontradas. Por lo tanto, el cristiano, sabiendo que tiene esa dualidad dentro de sí, tiene que tomar la decisión de agradar a Dios. Porque el versículo 9 hace hincapié, mas vosotros no vivís según la carne, sino según el Espíritu, ¿no? Nos toca a nosotros tomar decisiones que vivan de acuerdo al Espíritu, recordando lo que hablamos al principio, ¿no? Que hablamos al principio, que hemos de poder vivir así, simple y sencillamente porque hemos sido salvos y porque tenemos al Espíritu Santo del lado de nosotros. Y porque aunque esto era imposible, ¿verdad? Para los humanos hacer, gracias a que el Espíritu de Cristo está en nosotros, nosotros podemos. Y mira lo que dice, que es interesante. Si es que el Espíritu de Dios mora en vosotros. La consecuencia obvia de que el Espíritu Santo more en nosotros es que nosotros vivamos una vida práctica y de justicia, como Pablo mismo hablaba en este pasaje. Pero si Cristo está en vosotros, el cuerpo en verdad está muerto a causa del pecado, más el Espíritu vive a causa de la justicia. Y si el Espíritu de aquel que levantó de los muertos a Cristo Jesús vivificará también vuestros cuerpos mortales por su Espíritu que mora en vosotros. Ahí finalmente es la última consecuencia de ese grupo de personas que ha recibido a Cristo. Podemos también gozar de la resurrección. Así que espero este comentario haya sido de bendición a tu vida. Recuerda que hemos sido salvos por gracia, pero vivimos por gracia y vamos a vivir o vamos a resucitar por gracia también. El Señor te bendiga. Gracias por escucharnos. Recuerda que este audio no reemplaza tu tiempo a solas con Dios. Te animamos a que escribas tus aplicaciones personales. Hasta mañana.